Sí, es verdad que es una enfermedad compleja, ya veis que nosotras seguimos viniendo con mascarilla, no porque contagiemos, que es lo que pues, muchas personas nos preguntan, ¿seguís contagiando? Y realmente si no estamos ahora reinfectadas porque cogemos otra variante y se prueba que, bueno, que tenemos una orofaringe algo, pues tampoco contagiamos como cualquier otra persona. Bueno, la ciencia siempre habla de que en esta enfermedad, como en otras, hay una persistencia viral y tenemos reservorios virales y que entonces por eso no conseguimos lo que se dice limpiar y por eso estamos enfermas de manera prolongada. Entonces, la COVID persistente, como ha dicho Manolo, long COVID, como nos gusta más llamarlo, no porque prefiramos el término inglés, sino porque fue el término que le puso la primera paciente, porque la enfermedad nació cuando estábamos todavía las personas confinadas, nació en línea, nació en Twitter, que unos pacientes nos poníamos en contacto con otros y sabíamos que no terminábamos de curarnos. Y decíamos, ¿pero qué nos pasa si estamos más o menos, o parece que nos hemos recuperado? Porque algunos tenían, dependiendo de la gravedad, pero bueno, unas personas les podía durar esa fase aguda 5 días, a otras un mes y a otras pues eso, 53 días, pongo mi ejemplo, sin salir de casa y muy mal. Y muchos no fuimos, claro, en esos meses caóticos tampoco tuvimos, no todos acabamos en UCI y la planta no estaba disponible para todos, aunque hubiéramos podido ir porque nos lo han confirmado después que quizás. Entonces, como digo, la enfermedad, nos poníamos en contacto los unos con los otros y el movimiento de pacientes nació así en línea y decíamos, ¿qué nos ocurre? Y al final, pues bueno, se empezó a investigar, es la enfermedad ahora más investigada de la historia, pero está investigada como enfermedad, pero todavía no se ha encontrado un tratamiento ni una cura y tampoco nos lo certifican, quiero decir, en qué puede degenerar el hecho de tener una enfermedad que ya es crónica, porque algunas personas, como os he dicho, estamos desde la primera ola y nos remontamos, entonces, y nos ha cambiado la vida totalmente, a todos los niveles. En cuanto al impacto social, que es algo que me preguntaba mucho Imanol y que os contaba, es verdad que nuestra participación social es cada vez menor. Notamos que participamos menos en la sociedad porque antes podíamos hacer planes con todo y nos podíamos apuntar algunas personas a un bombardeo casi sin que terminaran de decir el plan y ahora no puedes hacer planes. Tú dices, ¿vas a venir mañana? Y espera a ver cómo estoy, o no puedes hacer un plan a largo plazo, por lo menos mañana todavía sería algo más fácil, pero hacer un plan para simplemente dentro de 2 fines de semana, dices, es que no sé cómo voy a estar, porque igual tengo fiebre, igual no me puedo mover, a nosotras nos habéis visto andar con un poco de dificultad, porque tenemos muchos dolores musculares y articulares, y eso lo tienen casi todas las personas, pero es que ya hay personas bastante incluso más jóvenes que nosotras, y yendo con muleta, yendo con andador y yendo en silla de ruedas, por la falta de movilidad, por cómo ataca a los músculos y a los huesos. Es una enfermedad multisistémica, al final el daño es global, el virus era respiratorio, y porque nos hemos contagiado de esa manera, respiratoria, pero la enfermedad al final es multisistémica y entonces afecta a todo el organismo y por eso que os he dicho, quizás los reservorios virales de los que más se habla, es los que quedan en el cerebro y en el intestino, y ahí el intestino incluso se le llama el segundo cerebro, con lo cual al final por eso digo que el daño es multisistémico y requiere por eso que el abordaje también sea multidisciplinar, que es lo que no tenemos hasta ahora. Y bueno, el impacto, por eso como os he dicho, es social simplemente en la vida de hacer planes con amigos o de volver a hacer deporte, que muchas personas, es que la mayoría de personas igual os parece, claro, increíble, vosotros sois muchísimo más jóvenes y habéis visto aquí a 2 mujeres maduras, pero hay gente de 30 y tantos y gente de 20 y tantos también, incluso adolescentes. Los adolescentes, por ejemplo, no vuelven a clase, o sea, tienen un deterioro cognitivo tan enorme, cuando normalmente pues los niños, siempre se ha dicho, y adolescentes que son como esponjas, que lo aprenden todo mejor que nadie, y es que no pueden recuperar ese ritmo vital de ir, por ejemplo, a clase y de hacer deporte. O sea, no somos personas las que podemos ser maduras, quiero decir, pero personas maduras que no teníamos enfermedades. Yo os doy mi palabra que estaba sana como un roble hace 3 años. O sea, no estaba enferma nunca, había presumido de buena salud toda la vida, parecía más joven de mi edad, ahora parezco mayor de mi edad, y podía moverme a todas partes y siempre estaba la primera apuntada a todo y la última en irme a casa. Entonces,
hacía deporte, o sea, nadaba todos los días, ahora no puedo respirar bien y no puedo nadar, y como yo, miles de personas. Entonces, como veis, esto, ojo, sí que impacta en la vida a todos los niveles. Ya no solo es el trabajo, dejando al lado el tema laboral, el tema social, familiar y personal, es, bueno, pues es un impacto elevadísimo. No sé si os gustaría hacer una pregunta o alguna duda que tengáis o algo, para que no parezca que yo estoy soltando tanto un sermón, un rollo, si queréis preguntar. Tengo una pregunta porque yo creo que no tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que comentas. Sí. Lo del reservorio viral, ¿qué es el reservorio viral? Ah, bueno, sí, igual he dado por supuesto que es que se quedan partes del virus, se quedan acantonado, que llaman los científicos, en los tejidos. Por eso es difícil de limpiar, como llaman ellos. O sea, no conseguimos limpiar totalmente el virus y entonces la enfermedad se prolonga realmente. Entonces muchas veces estamos como en la fase aguda, en el inicio de la infección inicial. A veces también quiero decir, hay síntomas que el llamarle COVID persistente, por ejemplo, que es un término que personalmente no me gusta y a otras personas como a mí no, ¿por qué? Porque los científicos siempre hablan de persistencia viral, no de persistencia de las enfermedades, pero la gente no le da importancia al lenguaje y yo tengo que dársela porque es lo mío, y el lenguaje moldea la visión de las enfermedades y la visión de muchas cosas. Entonces, lo que una persona coge cuando se contagia es el coronavirus, el SARS-CoV-2, el virus, no coge la COVID. La COVID es la enfermedad, pero no todo el mundo que coge y se contagia del virus se enferma con la COVID. Entonces, claro, COVID persistente quedaría flojo, no daría la dimensión de la enfermedad, porque es verdad que algunos síntomas persisten desde el inicio, pero otros son de nueva aparición. Con lo cual, este término que inventó la paciente italiana que os dije en Rede, que dijo long COVID, aludiendo un poco a la duración de la enfermedad, o que aquí podría decirse pues COVID prolongada, o ya en el momento que estamos COVID crónica, es como más ajustado a la realidad de la enfermedad. Pero bueno, cuando los términos son un poco para algunas personas cómicos, pues siempre es más fácil acordarse, mira, los persistentes, y encima parecemos protagonistas de una serie. No se toma en serio, porque ninguna enfermedad seria lleva ese nombre. Por eso digo que a mí no me gusta mucho, pero bueno, es más fácil que la gente use un término en lengua española que use un término inglés, por muy fácil que sea. Pero quería explicar el por qué, persistente se quedaría un poco cojo, porque algunos síntomas son nuevos y luego ya no son los síntomas. Hay personas que mantienen la sintomatología de la enfermedad por esto de los virus que he dicho que se quedan. Algunos dicen que son fragmentos del virus y otros dicen que es el virus completo, pero eso ya los científicos tienen que ponerse de acuerdo si de verdad son solo fragmentos o queda mucha cantidad del virus. Y bueno, y que hace que eso, que no remontemos y que mantengamos pues eso, la enfermedad largo tiempo. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Has dicho que es multisistémico, depende de cada persona, o hay síntomas que se repiten entre la mayoría de pacientes del long COVID? Hay personas, hay síntomas que luego son particulares. Es verdad que, por ejemplo, pues dermatológicos, todo el mundo no los tiene. Entendiendo por dermatológicos solo las erupciones cutáneas y cualquier otra manifestación en la piel. Por ejemplo, la caída del pelo se consideraría dermatológico, y sí es verdad que en la fase aguda muchas personas teníamos que se caían los mechones y luego pues el cabello se ha debilitado y casi todos hemos perdido volumen y masa de capilar. Pero los síntomas respiratorios no todo el mundo los tiene, a pesar, yo sí, a pesar de que el virus entra de manera respiratoria y nos provoca disfonías, afonías, tos. Y entonces, bueno, pero los síntomas cardiológicos, endocrinos, porque hay mucha afectación al metabolismo, y después neurológicos. La afectación neurológica es mayoritaria. El virus ataca el sistema nervioso y entonces, pues bueno, quiero decir que eso es común. La astenia severa. Los síntomas neurológicos, ¿puedo coger una botella de agua? Los síntomas neurológicos, yo antes estaba explicando que algunas manifestaciones que nos ha padecido la población en general, que era como problemas de memoria, dificultades para olvidar el nombre, distractibilidad. Pues tú te cuesta leer un libro o una conversación. Nos cuesta mucho leer un libro entero. De hecho, yo me han regalado en este año 2 libros y no los he abierto. Y mi trabajo, como dice Imanol, yo soy licenciada en periodismo y me dedicaba
a la corrección ortotipográfica. O sea, fijaros si han pasado libros por mis manos, no solo leyéndolos, sino corrigiéndolos. Y yo no he leído ahora los 2 libros que me han regalado, porque no está en mi cabeza como para... Me cansa, me da el simple hecho de decir tengo que seguir, y el estar centrada en la lectura me agota. Sí. O sea que, digamos, estos problemas son comunes, yo diría que son comunes entre toda la población. ¿Conoces todas las personas que están asociadas? Sí. Los problemas cognitivos, digamos. Sí, la afectación del sistema nervioso, lo mismo central que periférico, pero sobre todo periférico, que se manifiesta pues, en el típico dolor neuropático que hablan, la neuropatía periférica, y que hace que nos duelan piernas y brazos, y luego que haya fallos cognitivos también, pérdida de memoria a largo y a corto plazo, de concentración, eso es muy general. Luego ya es en mayor o menor grado, porque todas las enfermedades, pues las personas no están afectadas de la misma manera, y porque además todas las personas éramos personas también diferentes antes de enfermar. No es lo mismo una persona que tenía, por poner, que era de matrícula de honor y que se queda ahora en un bien, que una persona que era de aprobado raspado y ahora tiene un suficiente, y entonces dice, jolín, pues es que tengo más deterioro cognitivo que tú. No, tengo yo más deterioro, porque antes llegaba la matrícula y ahora me quedo en un bien, entonces mi deterioro es mucho mayor. Pero sí que es verdad que haya personas que han perdido incluso, que se les olvidan las palabras, que tienen dificultad para recordar las palabras, y para que les salgan las palabras, hilar una frase con sentido. Igual personas que además, quiero decir, tenían estudios, no eran personas que no tenían estudios, y sin embargo pierden las palabras. Esa sensación que se ha dicho siempre, la tengo en la punta de la lengua, pero claro, tantas palabras en la punta de la lengua son muchas palabras para tener, no es ni una ni dos, y sobre todo el hilar frases con sentido, y el recordar cosas, o el perderse simplemente en un supermercado, perderse en una calle. Hay personas que se han llegado a perder en calles que ya conocían de siempre, y que dicen, no encuentro O sea, esa desorientación también es muy común en todas las personas, esa desorientación, y quizás es por esa afectación del sistema nervioso que hace que nos sintamos tan vulnerables y nos desorientemos, y tengamos eso como una sensación de... Si a mí me dirían, resume una palabra más lo que para ti significa long COVID. En mi caso, estar de resaca mucho tiempo, pero sin haberme corrido la juerga, la fiesta, y sin haber tomado nada. Y sin embargo tener esa sensación muchas veces de borrachera, o de ir tambaleándome por la calle. Y es muy común. La disautonomía, vamos. La disautonomía. Se habla de un porcentaje entre el 10, 15, 20% de la población que ha padecido COVID, que luego experimenta lo que es el long COVID. ¿Es posible? ¿Estamos hablando de un dato real, o es mayor o menor? Sí, el porcentaje del que se habla es más o menos de un 10 y un 15%, porque también es otra cosa esto, lo de pedir que se nos registre como pacientes. No lo hemos conseguido, y entonces pues lo que no se cuenta no existe, y es importante registrar a las personas como cualquier otro paciente de cualquier otra enfermedad. Pero no lo hemos conseguido, y claro, siempre tenemos que hablar de porcentajes, que además es que cuando se habla de porcentajes queda todo como muy despersonalizado. O sea, no es lo mismo decir hay tantas personas que decir y poner una cifra, que entonces te das cuenta de la dimensión de este problema mucho más que decir, bueno, es un porcentaje. ¿En igualdad de género o no? No, en igualdad no. La mayoría, el 80% somos mujeres, porque suelen decir que las enfermedades crónicas además son más propias de mujeres, y también incluso las enfermedades autoinmunes, y de hecho estudian mucho que aquí hay un componente de que desarrollemos autoinmunidad, o que hubiera personas que tenían predisposición genética a esa autoinmunidad, y como todas las enfermedades pues autoinmunes mayoritariamente son femeninas. Además, las mujeres tuvimos una respuesta en el momento de la infección aguda, tuvimos una respuesta más exagerada del sistema inmune. Eso nos libró a la mayoría más de la UCI. Los hombres fueron más a la UCI, tuvieron cuadros de COVID aguda más severa, y entonces estuvieron, y normalmente hombres también con una edad un poco más, pues bueno, más talluditos, y algunos incluso con patologías previas. No todos, claro, por supuesto, hay excepciones, pero sí que era un cuadro más común. Las mujeres no, pero seguimos con el sistema inmune lo tenemos alteradísimo, tenemos una inflamación crónica que nos hace
Claro, un sistema inmune que todo el tiempo está luchando nos hace estar permanentemente agotadas, porque también está luchando porque hay algo dentro que no reconoce. Bueno, el tema de la autoinmunidad, los autoanticuerpos que te atacan a ti mismo y perciben a tus órganos como extraños, y el reservorio viral también, que lo reconocen como extraño, y entonces el sistema está todo el tiempo trabajando. Eso nos hace estar viviendo en un agotamiento que no... Y hay, en la población de long COVID hay mayor incidencia previa de otras enfermedades o respiratorias. Tú hablas de respuesta autoinmune exagerada por consecuencia del tema de género, ¿no?